La poesía es una bellísima doncella, casta, honesta, discreta, aguda, retirada y que contiene los límites de la discreción más alta. Miguel de Cervantes. Hola a todos, es un placer saludarles nuevamente desde Guayaquil, Ecuador. Soy Elsa Sabando y me complace enormemente darles la bienvenida a Conversemos de Letras para Cuéntame un libro y ahora Canadá. Después de unas merecidas y largas vacaciones y también de los recientes inconvenientes con la energía eléctrica en Ecuador, estamos de vuelta con más entusiasmo que nunca. Me llena de orgullo presentarles esta etapa, este espacio literario, una oportunidad para conocer a nuestros escritores en vivo y en directo. Hoy tengo el privilegio de recibir a un talentoso escritor chileno. Es un honor para mí presentarles a Pablo Llofré, pero quiero leer un poquito de su biografía. Él es nacido en Chile en 1974. Es autor de poemarios como Abecedario, Usted, Extranjería, entre otros. Ha participado en diversos festivales de literatura. Sus textos han sido musicalizados, filmados y editados en varios idiomas, entre los que cabe el griego, el inglés, el italiano, el alemán, el portugués y el francés. Estoy segura de que esta conversación será fascinante y que nos va a permitir tener mucho más lado creativo. Además, me emociona de alguna manera seguir enriqueciendo nuestra biblioteca en cada encuentro. Sin nada más que decir, invito en este momento a este precioso escritor, Pablo Llofré. ¿Cómo te encuentras, Pablo? Hola, Elce, muchas gracias por la invitación. Estoy muy bien, feliz de estar aquí. Me alegra muchísimo poder contar contigo. Es como lo mencioné pues desde el principio, este es un espacio para poder dar campo a que más personas puedan ver tu literatura, pero sobre todo más personas puedan incrementar esa parte de la biblioteca. Quiero arrancar esta conversación cuando se dice que los escritores somos los mayores mentirosos. Jugamos con la ficción, inventamos mundos y personajes que quizás no existieron. Pero, ¿qué sucede cuando nos enfrentamos específicamente a la poesía? ¿No es ahí donde reside la verdad más profunda de nuestro ser, Pablo? Bueno, qué buena pregunta. Yo creo que la poesía se inscribe dentro del mundo de la creación en general y en ese sentido todo es verdad, es decir, la fantasía y la imaginación se mezclan con el ejercicio documental. Es decir, mi trabajo, por ejemplo, básicamente es diseñar una arquitectura y dentro de esa arquitectura hacer una investigación. Es decir, yo hago un trabajo de investigación, no es que me siento, miro la luna y llega el poema, sino que hago una investigación sobre algún tema que me obsesione o que me interese y a partir de ahí hago una bajada creativa de ideas, de palabras y luego hago un trabajo de composición. Entonces, eh, para ir a tu pregunta, yo creo que hay una mezcla de cosas muy concretas, de verdades muy precisas, por lo menos en lo que yo escribo, mezcladas con fantasía, pero la fantasía tampoco viene de la nada, la fantasía viene de lugares muy, muy concretos, de experiencias muy concretas. ¿Qué te llevó a escribir este libro, Entre tanta calle, que es el libro que estamos nosotros, ya vamos a dialogar el día de hoy, ¿no? ¿Qué te llevó a mostrarte a través de los versos? Porque este libro es una compilación de poemas, ¿no? Me gustaría, pues, en este caso, que nos dijeras qué te impulsó a hacerlo. Sí, es una compilación de 4 poemarios y una plaquette. Y cada uno de los libros en realidad tiene intenciones distintas. Todos fueron publicados en los 2000 más o menos, a principios de los 2000, de ahí se fueron publicando. Y, y cada,
y cada uno de los poemarios que incluye la compilación tenía objetivos distintos. Por ejemplo, el abecedario. Abecedario es uno de los primeros, el primer poemario básicamente, y es un diccionario. Es un diccionario, entonces era como un poco mi primera experiencia migratoria. Yo estaba en Barcelona, ya habían pasado un par de años en Barcelona y necesitaba recontactar con mis amigos y conocidos. Entonces hice un ejercicio. Les fui preguntando a todos mis amigos cuáles eran sus palabras preferidas y les indicaba si tenían que ser un adjetivo, un verbo o un sustantivo o un nombre. Y ellos me fueron dando, a partir de la letra que yo le indicaba, ellos me fueron dando sus palabras. Entonces hice un catálogo de palabras y el poema que hice para cada una de las palabras, la palabra es el título, y el poema que hice para cada una de las palabras es un intento de significado. Entonces ahí el objetivo es, uno, creación pura a partir de una palabra, pero también el sentirme un poco en red con estas otras personas que me habían regalado su palabra, digamos. Luego, por ejemplo, uno de los últimos libros es un poemario que es al mismo tiempo un viaje desde Berlín a Kuala Lumpur en tren, es decir, cruzando Bielorrusia hasta Moscú, luego de Moscú hasta China, bajando luego por China hasta Vietnam, Camboya, Tailandia, Malasia. Entonces, el poemario es una especie de documentación del viaje, si se quiere simplificar un poco. Pero entonces yo lo que hacía era tomar notas de ciertas partes del viaje y a partir de esas notas iba haciendo poemas que tuvieran un ritmo preciso, que era el ritmo del tren. Entonces, finalmente el resultado es un poema largo que tiene 14 partes. Pero los objetivos de cada libro tienen una idea de ritmo, una idea de formato, un tema específico, y una obsesión, por decirlo de alguna manera. Hay una obsesión sobre un tema que me interesa, como el viaje, ese tipo de cosas, pero es difícil como reunirlo todo en una unidad. Claro. ¿No? Y está muy bien. Yo pienso que cada uno pues tiene su propio proceso creativo. Sin embargo, lo que tú me cuentas, ¿no? Primero comenzando con esta parte de quizás, tal vez no lo veas así, pero yo lo veo como un tributo, ¿no? Le digo a cada persona que quiero una palabra, algo, yo lo veo como un tributo, o sea, de esa palabra sacaste algo maravilloso y lo unificaste, ¿no? Entonces, eso es muy, muy interesante. No sé si te pasa que hoy en día la poesía contemporánea ha experimentado muchos cambios. Hay muchos estilos de poesías, muchas temáticas, por lo menos en la parte de la literatura juvenil se ve mucho la literatura del desamor, la poesía de desamor también, ¿no? Pienso que también dentro de la poesía no siempre va esta parte de lo romántico con el sexo opuesto, sino que, por ejemplo, lo que tú mencionas, los viajes. Quizás esa parte a mí me pareció romántico, ¿no? No estoy hablando que estoy con otra persona, pero estoy en un viaje, estoy anotando, es el encuentro con mi propio ser, ¿no? ¿Cómo defines tú la poesía en la actualidad? No, yo creo que en la actualidad la poesía es un espacio en el que se mueven todos aquellos creadores que se sienten un poco disconformes con una definición precisa. Es decir, poesía ahora mismo puede haber poesía visual, puede haber poesía sonora,
o puede estar cuando la poesía muchas veces se acerca a las artes audiovisuales, por ejemplo, puede ser un ruido o puede ser una acción, y luego está la poesía que se acerca a la escritura. No solamente tiene que ser la poesía algo escritural. Yo diría que ahora se escribe mucho, quizás conectado con el mundo de la historia de la poesía, mantiene un poco un pulso joven, como un espacio en que una persona, porque no necesitas muchas herramientas, es decir, necesitas un lápiz y necesitas un papel y con eso puedes expresar. Y yo creo que se mantiene un poco esto para muchos jóvenes, muchos adolescentes, incluso como un espacio de trabajo. Lo que pasa es que luego va cambiando y va necesitando trabajo de composición, pero yo siento que la poesía sigue siendo un lugar de expresión que no se acomoda a ninguna tradición. Es decir, siempre está rebelándose contra algo, incluso contra la propia poesía romántica. ¿No? Siempre hay la poesía actual lo que tiene es una constante rebeldía contra su propia tradición. Así Claro. lo podría pensar. Claro, en este caso tu obra, Entre tanta calle, y lo hemos dicho ya, reúne poemas escritos en diferentes momentos, me dices Sí. incluso que son con libros ya publicados. ¿De dónde nace esta motivación de unirlos? Pero también me gustaría saber cuál es el hilo conductor que tienen todos ellos. El reunirlos es porque es como un afán de documentación. Querer que no se pierdan, porque claro, yo tengo un par de libros editados hace 10 años y quería, yendo a tu segunda pregunta, que el libro completo fuera un ciclo también de viajes y de lugares de estadía. Yo con este libro he estado básicamente viviendo en Barcelona, en Berlín y en Madrid. Entonces, biográficamente, reunirlos a todos es como cerrar un ciclo para abrir otro. Y ¿qué los une a todos? Yo creo que Jean-Pierre Jean-Pierre es quien escribió el prólogo. Yo creo que él ha dado un poco ha sido muy preciso al decir de que lo que los reúne es justamente el tema del viaje, de la migración, del moverse de un lugar a otro, de la soledad también, de la pérdida de la patria. Yo creo que esos son los temas, aunque yo muy experto en mi obra no soy, digamos, no soy crítico. Yo hago un trabajo más bien no crítico con mi propia obra. Yo creo que él es bastante bueno en la... A ver si encuentro esto que dice... mira, él dice... La palabra de Joffre hay que vincularla siempre con el nomadismo, la transhumancia y la fugacidad. Eso es lo que hallarán en estas páginas. Eso escribe Jean-Pierre sobre la globalidad de los libros. Antes de continuar, puedo comprometerte, a ver si estás de acuerdo, puedo comprometerte en que antes de culminar esta conversación leas quizás uno de tus poemas favoritos o alguno Por supuesto. Ya, perfecto. Entonces, por supuesto. Sí.
mencionaba al inicio que tus poemas han sido pues editados en algunos idiomas, griego, inglés, italiano, alemán. Sí. ¿Cómo ha sido ese proceso de conversión de tus poemarios? ¿Has trabajado mano a mano con ellos? ¿Has estado revisando? Cuéntame toda esa idea, porque imagínate, o sea, estamos hablando de que ha trascendido a varios idiomas, es porque está en muchos países. Bueno, el proceso de traducción ha sido muy, muy cercano con los traductores. Yo también a veces traduzco desde alemán a español, entonces tengo ahí un entrenamiento de cómo practicar la traducción de poesía. Por un lado está el tema de la traducción en sí. Ahí yo diría dos cosas. Una, que muchas veces he tenido que modificar los títulos. Por ejemplo, el abecedario, que es el primer libro que se tradujo al griego, está ordenado alfabéticamente. Los títulos de los poemas están ordenados alfabéticamente. Pero las palabras no coinciden, lo voy a dar como ejemplo, las palabras no coinciden en su totalidad. Entonces, había como, por ejemplo, 5 palabras que comenzaban con A y no se podía, no daba la sensación de un alfabeto. Entonces lo que tuvimos que hacer fue modificar los títulos de los poemas para que quedara un alfabeto. Es decir, ha habido mucho trabajo de modificar los originales para poder adaptar el objetivo, el sonido a la traducción. El otro problema que siempre hay en traducción es que muchas veces utilizo palabras que en español, que en castellano tienen varios significados. Entonces yo juego con ese efecto en la cabeza de que diciéndole una palabra tiene muchos significados en la cabeza y al traducirlo hay que elegir el significado. Entonces ahí hay un cierto empobrecimiento del poema con el que no puedo hacer nada. Lo otro es el sonido, cómo hacer que el ritmo, yo no tengo rimas, pero el ritmo se parezca un poco. Las mejores experiencias de traducción que he tenido es cuando son 2 traductores. Por ejemplo, en Alemania, la mayoría de los poemarios los tradujo la Barbara Buchsbaum y la Johanna Metzinger. Y, por ejemplo, una de las dos era más conservadora, ¿no? Tenía la palabra en alemán que quería traducir. Y la otra era utilizaba más extranjerismos en el alemán. Entonces, finalmente, quien tomaba la decisión era yo. Me presentaban las 2 propuestas y era yo el que... Eso por el lado como lingüístico, si quieres, del proceso de traducción. Ahora, sobre publicarlos en otro idioma, esto es lo más maravilloso porque hay mucho problema de acceso de la poesía editada al público en general. Entonces, que se publique en otros idiomas es ampliar la audiencia. Es decir, tienen más audiencia, tienen más público y es como publicar otra vez o aumentar la tirada de la publicación. Es como tener más lectores y esa sensación en poesía es súper importante porque se edita muy poco o se editan muy pocos ejemplares. Entonces, al publicarla en otros idiomas, amplías los lectores, amplías sí, la gente que le interesa, que muchas veces son escritores y son poetas también, la mayoría de las veces. Claro, se expande, ¿no? De cierta forma. Exacto, exacto. Escuchaba hace poco de que uno de los hilos conductores que tenía hablar sobre ciertos temas de carácter social. Hay un tema muy fuerte que tuvimos hace algunos años que fue la pandemia y quizás otras crisis que han afectado la capacidad que tenemos de conectarnos con otras personas. Quizás el no poder abrirnos. Y hago esta introducción
porque con tu permiso y con tu respeto voy a leer un poquito de un poema que se llama Gusto. Dice, debemos abrirnos, extraer una parte viva hacia afuera y luego devolverla hacia su escondite cavernoso y palpitante. Con esta parte quiero preguntarte, yo veo ahí unas metáforas, ¿no? Dice, ¿de qué manera la metáfora escondite cavernoso y palpitante puede representar nuestra vida interior y emocional en un mundo que a menudo quiere que seamos extrovertidos y superficiales? No, no tiene esa intención. Es decir, lo que hice en ese poema fue provocar justamente que tú pudieras imaginarte que te pasaba a ti en ese momento. Pero yo no entro en el poema con la intención de generar esa otra parte del poema que la completas tú con tu propio mundo y con tus propias necesidades. Es decir, en general, lo que intento hacer es no integrar una interpretación, es decir, que sea lo más plano, lo más provocador, pero al mismo tiempo, ¿cómo decirlo?, sin un contenido que guíe, sin un contenido que guíe la interpretación, porque justamente al hacerlo tan crudo, al ponerlo tan crudo, lo que estoy haciendo es que el cerebro automáticamente busque una interpretación. Y ese es mi objetivo, como los poemas en general son colaborativos, es decir, yo hago una parte, tú haces la otra, interpretando de esa manera, por lo tanto se forma este poema en tu cabeza. Yo intento no generar una interpretación, sino que mostrarlo lo más crudamente posible, como si fuese un corte, ¿no? Como si cortara transversalmente una situación. Y en este caso, por ejemplo, yo hablaba, claro, el escondite cavernoso y palpitante. Quizás aquí voy a poner agua fría en la interpretación, pero me refería, claro, al orificio de la boca, a las amígdalas, a todo lo que está rodeando la boca. Pero justamente mi idea es hacer una escritura que sea cruda y que quien lo cocine sea quien lo lee. Claro. Y por ejemplo, en hallarse extraes un pedacito que dice, hallarse es palpitar, amar, desear hasta las lágrimas, olfatear al Sí. otro y morder dulcemente su espalda. Es Sí, estremecer pequeños sollozos, frenarse ante el abismo. sí. En esa parte, El hallarse también es un corte documental sobre la conciencia en un momento preciso. Es decir, yo tenía la palabra hallarse y ahí quizás la interpretación que hice fue como hallarse es tomar conciencia de un milisegundo, ¿no? Todo lo que pasa en un milisegundo o en un segundo, digamos, o en un minuto, qué sé yo. Tomar un espacio de tiempo y hacer un corte. Todo lo que pasa por mí en ese preciso instante. Este fue el ejercicio que yo hice con hallarse. Un momento, un corte transversal, una documentación de ese momento. vas a pensar que te voy a bombardear con esta parte, pero es que aquí también está Eclipse, que Sí, esa frase me ha estado dando vueltas y vueltas. Dice, el amor nace en la mañana y muere en la noche. Y bueno, como tú sí, dices, quizás no me prestaba mucho a la interpretación, tú no quieres jugar con la interpretación. Pero, por ejemplo, yo en este caso, ¿no? Yo trabajo con adolescentes, ya, sí, yo hablé con los chicos justamente después de leer la obra, hablé un poquito de esta frase, ojo, desde mi punto de vista, ya, desde mi interpretación, como tú lo dices, y hablaba sí, con los chicos de esos amoríos que hay en ellos
que hoy los aman, ¿verdad? Y mañana ya no los aman porque son adolescentes y están manejando el Claro. amor desde lo superficial. Entonces, hay una parte que dice, el amor es un eclipse que oscurece la razón y nos impulsa a actuar de manera impulsiva. Entonces, también les decía, ¿por qué les decía a ellos? Enamorarse no es que usted le haga los deberes al enamorado, porque es lo que comúnmente se ve en los chicos. Ya enamorarse no es de que cojas y de que tienes que ahora escaparte o fugarte del colegio. O sea, ustedes están muy chicos para eso. Sin embargo, nadie les quita sus experiencias. Pero sí, esa frase, ese verso ahí específicamente, el amor nace en la mañana y muere en la noche, me estuvo rondando muchísimo y con todo respeto lo compartí en mi salón. Si tienes una interpretación de eso, también me encantaría escucharla, porque como tú dices, no me manejo desde la interpretación, pero se basa también No, en yo, lo que nosotros lo vemos. sí, yo lo que te puedo dar es como una estructura de cómo lo hice, pero una interpretación. Ese es un poema de amor, así radicalmente. Es el proceso de aprender de que amor es una palabra muy usada, ¿no? Muy compleja. Entonces, pero es un ángulo también es como la poesía, ¿no? Es como un ángulo desde donde observar. Pero más que una interpretación, ese poema viene del proceso de aprendizaje de que el amor se tiene que cuidar, de que es algo que nace en la mañana, que requiere trabajo, digamos, es el proceso en que yo aprendí que el amor requiere trabajo, requiere un día completo, de la mañana hasta la noche. Y requiere también perseverancia. Sí, sí, se lo dediqué a Eugene. Voy a aprovechar justamente esta parte que hemos, bueno, visto 3 fragmentos para ver si nos puedes leer algo, ¿verdad? Quizás Sí, algo claro. que te identifica o lo que más te gusta. Yo sé que un libro te va a gustar todo, pero igual, algo siempre tiene que haber que, o sea, También, es mío. también puedo leer algo que te guste a ti. A mí me gustó Eclipse. Eclipse, mira, te lo voy a leer entonces. Ay, muchas gracias. ¿Dónde está? Eclipse total. Total Eclipse. Total eclipse. 100. Eugene. El amor nace en la mañana y muere en la noche. Cada madrugada hay que limpiarle los ojos, rociarlo de palabras, mecerlo en su meseta rosada. El amor nace en la mañana y muere en la noche, y en ese transcurso sale a correr contigo, con ambos, con tu resistencia, tu cuerpo de árbol, tu deseo como crucifixión de raíces. El amor nace en la mañana y muere en la noche como las moscas de un día, con su alegría de alga, su tristeza de ceniza, su torpe cruce de deseos, su beso de ansia. El amor nace en la mañana y muere en la noche, y bajo ese Matahari me construyo en ti, renazco en tu piel, en tus pulmones anchos y limpios, florecer solo por un día en esa posesión abstracta que tiene fuerza, ternura, golpe de susurro. El amor nace en la mañana y muere dulcemente en la noche, tras la mordida o el abrazo en el ojo de un huracán de miedos, de tragedias acumuladas, de vergüenza, de tristeza, de abandono. El amor nace triste en la mañana y muere encandilado en la noche, en la realidad más concreta de nuestra mutua admiración, tu sabiduría limpia, energía pura como ladrido, amarilla como el Berlín más otoñal. Y me encuentro contigo entre estas palabras verdes, con tus ojos de deseo que replico un quejido, un abrazo bajo el agua privada. El amor nace en la mañana, pero te quedarás sentado, aterrado por la injusticia de este desdoblarse sin sentido,
hasta caer cada uno en sí mismo, con el dolor en las manos, con los recuerdos en la espalda, con la muerte sentada esperando a que anochezcas. El amor nace sin saberlo en la mañana y muere consciente en la noche como un silbido susurrado, como la conversación sincera con el perro, con las piedras, con los peces, con el mar, o aquella planta que me habla en flores. Pero hay días en que no apareces. La mañana toda esperando y no apareces. Los pájaros, el café, el cartero, el cepillo de dientes, todos esperando y no apareces. Ahí entonces debo vestirme de machi, inventarte en el aire, en las paredes, llamarte a gritos hacia el cielo para que nazcas, que el botón tímido se abra, que es el día, que la luna ya no está, rezar, creer en todos los dioses, revolver las cosas y bailar llorando, hasta que tu pequeña luz aparece y el pétalo soñoliento mira a la habitación, frunciendo el ceño, hasta que sin saber de su muerte el amor nace, bello por la mañana como un viejo de 100 años, una ola exacta absorbida por su amante de arena. Precioso, precioso, Gracias, de verdad, muy lindo. gracias. Es uno de los que más me gustó. Y Mm. voy a irme un poquito al extremo, ¿verdad? Porque hemos hablado de amor, pero voy a pedir uno más, que es umbral. Es de abecedario, está ordenado L-O-P-Q-R-S-T, umbral. Sí, es uno de los últimos poemas de abecedario, de este diccionario. Estos poemas en general tienen dos estrofas. Una es una introducción y luego una conclusión. Umbral. Ambigüedad total del lugar. La entrada y la salida. La pausa, el saludo, el protocolo localizado en el espacio. El umbral es donde aparece el Todopoderoso, el milagro, la Virgen, donde se gesta el amanecer y el día termina. Es luz y sombra y en medio la nada. Es el arco donde desfilan acongojados los triunfadores, los nuestros, los nuevos, los viejos, los amantes de unos y de otros. Precioso. Mire, ahí está lo que yo te mencionaba, ¿no? Era como irme de un extremo, estoy al amor, y ahí hay una parte que me gusta mucho en umbral, que dice, el umbral es donde aparece el Todopoderoso, el milagro y la Virgen. Entonces, hay muchas interpretaciones que nacen después de que tú presentas el poema y que alguien lo va a leer y va a decir, bueno, ¿qué viene después, no? Mm. Es precioso. Y la verdad es que te soy muy sincera, la poesía de todos los géneros literarios, la poesía es una de las que más me gusta. Siento que se expresa muchísimo a través de versos. Eh, Me gustaría preguntarte algo específicamente basado en la ilustración o en la portada de tu libro. Sí. Es muy llamativa, y no sé si la tengamos ya mismo presente acá, pero ¿qué representa esta ilustración? ¿Cuál es el mensaje que quieres transmitir a través de esta imagen, pero sobre todo cuál es la conexión que tienes con ella y con los poemas? Bueno, la portada es de una ilustradora rumana, un ilustradore rumane, porque es no binaria, es muy joven, es un chique de, no sé, no tendrá ni 30 años, y hace todo con lápiz. Y esta es una escena de un cómic literario que tiene una revista de cómic literario y es una de las escenas que tiene Alex. Y yo le pedí esta porque era justamente la imagen, es un lada, la parte de atrás de un lada con un diablo ahí. Y claro, lo que pasa es que el libro reúne todo lo que está relacionado con el movimiento, con la migración, con el viaje, con temas de identidad.
y a mí me pareció fascinante cómo, cómo en un espacio se podía expresar movimiento y viaje. Y eso, y busqué que la imagen, busqué una imagen que calzara también en un formato del libro, digamos. Pero me gustaba mucho como el viajero sintiendo la brisa del viaje, ¿no? Sintiendo dejando que el viaje pase sobre el viajero. Esta es un poco la idea. ¿Y no te ha pasado o alguien no te ha dicho que, por ejemplo, cuando vio la ilustración, lo que pasa es que muchas veces se dejan llevar a veces por la ilustración y cosas por el estilo? ¿No te ha pasado que dice, uy, que es de terror porque ven al diablo ahí? Nunca nadie te ha dicho eso. No, 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 no. Nadie ha tenido No, esa idea. además que era como el diablo, sale como amable. Claro, Entonces o sea, no se tiene ve como todo fuerte. tiene como un contraste ahí de que es como que no es lo malo, sino que es lo humano que tenemos todos. Claro. Hay, no sé si has escuchado, dice que de músico, poeta y loco todos tenemos un poco. Dice que todo el mundo tiene algo, Exacto. tiene De una músico, poeta, percepción, loco, todos tenemos todo. todo el mundo tiene algo ahí por ahí, ¿no? ¿Qué esperas, Pablo, con los lectores después de leer Entre tanta calle? Yo espero que la poesía, mi poesía en general es un poco, como te decía antes, un poco cruda. Eh, no es un espacio como tan, ¿cómo decirlo?, protegido como una novela, por ejemplo, una novela o un cuento corto que uno entra en un mundo y puede como aislarse de la narración y tener como esta narración aparte. La poesía, esta mía, por lo menos la de este libro, está obligadamente conectada al lector. Es decir, si el lector no se involucra afectiva, emocional, filosófica o religiosamente, o su propia existencia, o psicológicamente no se integra con el poema, no lo completa con una interpretación, no hay poema y probablemente le aburran los poemas porque simplemente los leyó por encima. Entonces lo que espero es que cambie algo de su forma de pensar el mundo, o sea, que haya un pequeño cambio en su forma de mirar o en el ángulo desde donde mirar. Es lo único, pero tampoco tengo una expectativa, una expectativa de lo que tenga que pasar. Cada uno hace lo que quiere con sus poemas, lo puede recortar, pegar, lo que quiera, o interpretar, o no leer, Eso te iba a decir. o negarlo, ¿no? Negarlo, porque muchas veces el poema es como abrir una puerta propia para entrar en sí mismo. Uh-huh. Entonces a veces uno no está preparado ¿no? para entrar en sí mismo. Es verdad. Quiero hacer una acotación. En este caso, yo tengo estudiantes viéndonos en este momento y me gustaría que por medio de eso, tomando en cuenta que son adolescentes entre 15 y 16 años, me digas cómo hacemos o en este medio donde la tecnología nos tiene tan conectados, cómo hacemos para encontrarnos con la poesía y saber que es un arte muy bello. Mm, yo creo que no sé, yo inventaría juegos de creación que solamente se pueden hacer en vivo. Si estás con adolescentes, por ejemplo, puedes hacer juegos súper interesantes como lo mismo que yo hice con los títulos, entregar un título, escribir en una cantidad de segundos y devolverlo. O un cadáver exquisito, por ejemplo, en un grupo se va haciendo un verso, se escribe otro, se va doblando para que el otro no lo lea y luego hacemos un poema colectivo. Escribir de manera colectiva, escribir a cuatro manos, por ejemplo, ¿no? Escribir a cuatro manos, buscar entre dos, eh,
colaborar la poesía, la escritura no tiene que ser algo solitario y aislado, puede ser compartido. Es decir, y además no existe yo no creo que exista la originalidad. Todo viene copiado, recopiado de alguna parte de nuestra. Entonces yo creo que hay que atreverse a escribir a mano, y no solamente sobre los nudos conflictivos, sino que en relación a las esperanzas también, ¿no? Como hacer este balance, mezclar lo positivo y lo negativo al mismo tiempo. No sé, se pueden hacer un montón de juegos en la escritura creativa a nivel pedagógico, por ejemplo. Escribir sobre algo que no entiendo. En la poesía puede ser un espacio de salida y de expresión, o de algo que espero. Tengo muchas ideas. Ya me has dado algunas ideas también. Me gustaría saber qué viene después para Pablo Jofré. ¿Estás trabajando en algún nuevo proyecto literario? Sí, llevo años ya trabajando en un libro que espero terminar en los próximos meses, un poemario. Bueno, estoy trabajando en dos cosas. Una es eso, un poemario con un poco sacado del mundo de la pandemia, con cuadros clínicos, psicológicos, que me ha costado, ha sido muchísimo más lento que esto. Y estaba buscando elementos como, no sé, como bulimia, anorexia, neurosis, paranoia, qué sé yo, todos estos como cuadros clínicos, que yo le llamo cuadros clínicos, bueno, no soy psicólogo, pero buscando elementos, entonces los voy estudiando y estoy haciendo una cuarentena de poemas, es decir, 40 poemas, uno para cada día. Siempre necesito una arquitectura muy definida para yo poderme meter en la investigación específica. Pero ese es mi próximo libro, Cuarentena. Todavía no sé muy bien el título, pero estoy trabajando no con enfermedades, sino que con situaciones complejas, psicológicas, en una cuarentena, es decir, durante 40 días. Y paralelamente estoy trabajando con un ensayo de la prosa de Gabriela Mistral, la prosa periodística. Uno de los textos que más me gusta de Gabriela Mistral son sus textos que escribió como periodista. Y también quiero hacer un ensayo, o estoy haciendo un poco un ensayo con Gabriela Mistral como periodista, ¿no? Como el perfil de periodista, una mezcla de textos de ella, un ensayo literario. Son esas dos cosas en las que estoy trabajando. Muy bien, independientemente de cualquiera de estos trabajos, ya sabes que acá está el espacio abierto para si en algún momento, ¿verdad? No nos vayas a bloquear por ahí, como dice Claudia. Me encantaría saber dónde podemos conseguir tu libro, en este caso, en qué tiendas online se encuentra o en qué ciudades, para que las personas que nos están viendo pues puedan recurrir a comprarlo. Y también en qué redes sociales te encontramos para poder pues estar ahí en contacto y todo lo demás. Sí, yo estoy en las redes sociales, estoy solamente en Facebook y en Instagram con _ Pablo _ Jofré _ ¿dónde comprarlo? Pues el ebook se puede comprar directamente en la editorial, en Cuarto Propio. Se compra ahí, se puede descargar el ebook, y el libro impreso también se puede buscar a través de la editorial. Es decir, si vas a cuartopropio.cl, ahí puedes acceder a Busca Libre, creo que me dijo la editora que también se puede comprar. Busca Libre, creo que se llama. Buscalibre.com, ahí se puede comprar el libro impreso, que está impreso en Chile, y claro,
ahí quizás va a haber que pagar el envío, digamos, que sigas a otra parte, así que bueno, pero también está el ebook Claro. que se puede comprar. De cierta manera necesitamos pues esta información para que las personas pues nos puedan adquirir, ¿no?, tu obra. Pablo, estamos llegando al final de este espacio, al final de esta conversación, este encuentro, esta reflexión. Quiero agradecerte de verdad profundamente por tu presencia, por tomarte el tiempo, tomando en cuenta que estás en la parte europea en este momento, tu tiempo, tu obra y sobre todo tu valentía para tocar esas partes íntimas que a veces no se tocan al 100%. De verdad, gracias por acompañarnos hoy y si tienes algo que decirnos a nuestros peregrinos, aquí te escuchamos. No, muchas gracias a ti por la invitación, por ese entusiasmo, gracias también por trabajar con niños, con adolescentes que van a ser el futuro. Y a mí me gustaría leer rápidamente un último poema. Perfecto. Que se llama, que un poco engloba todo el libro, que se llama Ambular. Caminar por las calles todas semejantes de una ciudad, todas semejantes, y observar las cornisas y su abismo celeste, distraerse en los balcones cromáticos, entre las fachadas todas semejantes, en la publicidad y sus mensajes histéricos todos semejantes. Ambular es perderse en lo urbano, buscar, diluir, en aquel lugar cementado de cuevas, es confundir ambulancias con gaviotas, encuestadores y vendedores con fantasmas que vienen a saludarnos, a darnos la bienvenida a ningún lugar. Ambular es crear caminos etéreos que se evaporan 3 pasos más allá. Muchas gracias, Elsie, por la invitación. Muchas gracias a ti por compartir con nosotros esta obra maravillosa y también tomarte el tiempo para leernos, ¿verdad? Yo estoy pues completamente encantada. Gracias, peregrinos, a cada una de las personas que nos están viendo por este primer episodio de Conversemos de Letras en esta tercera temporada. Nos encontramos en un próximo capítulo donde seguiremos aprendiendo sobre cada uno de los escritores, pero en vivo y en directo. Nos vemos pronto. Chao.